Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través del libro del profeta Ageo, que solamente contiene 2 capítulos, pero hermanos, no hay nada que desperdiciar allí. Hay tanta bendición de Dios en su palabra que realmente nos fortalece, nos llena de esperanza. Tenemos el libro de Ageo, cuyo autor, por supuesto, es el nombre del mismo profeta, Ageo, y la fecha de haber sido escrita está en el año 520 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal que abarcan estos 2 capítulos? Bueno, la reconstrucción del templo, nada más y nada menos. Ese templo que fue demolido, destruido por el imperio babilónico. Pasan estos años de exilio y el Señor cumple la promesa dada a su pueblo por boca del profeta Jeremías, que después de 70 años ellos volverían del exilio y entonces haría grandes milagros y obras dentro de estos corazones que han sido disciplinados y corregidos. Y por supuesto el Señor todo lo que promete lo cumple. Y por supuesto lo que más resonará en este libro es la casa del Señor y la gloria de Dios. Nos damos cuenta que Ageo, cuyo nombre significa festivo, fue uno de los profetas post-exílico, es decir, después del exilio de Babilonia, y fue un contemporáneo con el profeta Zacarías. Ageo tenía cualidades de ser un buen pastor. Él estaba en sintonía con los corazones del pueblo y con la mente de Dios y actuaba como el mensajero del Señor que transmite el mensaje divino y comunica a sus desalentados compañeros la seguridad de la presencia del Señor. El ministerio de Ageo cubre un periodo de poco menos de 4 meses durante el 2º año del reinado del rey Darío, quien gobernó en Persia entre los años 522 y 486 antes de Cristo, y esto lo ubica la figura de Ageo en el año entonces 520 antes de Cristo. Cuando Ageo cometió su tarea en el año 520 a.C., se unió a los exiliados que habían retornado a su tierra en el año 536 para reconstruir el templo del Señor. Y habían comenzado bien, construyeron el altar y ofrecieron sacrificios, y al año siguiente colocaron los cimientos del templo. Sin embargo, el esfuerzo en la construcción cesó ante las burlas de los enemigos. Pero el ministerio de Ageo y Zacarías hizo que el pueblo se recuperara y lo condujo a completar la obra en 5 años. El templo reconstruido fue dedicado en el año 515 antes de Cristo. El libro de Ageo aborda 3 problemas comunes a todos los pueblos en todas las épocas y ofrece 3 inspiradoras soluciones a estos problemas. El primero de ellos es el desinterés. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 1 al 15. Nos damos cuenta que el Señor manifiesta esta falta de interés en su pueblo. El pueblo había retornado del exilio con el propósito declarado de reconstruir el templo en Jerusalén, como lo leemos en el libro de Esdras, en el capítulo 1 del 2 al 4. Y ellos habían comenzado la tarea asignada, pero surgió la oposición, por supuesto. Siempre en nuestras vidas van a haber oposiciones. Y en esta oportunidad, triste y lamentablemente, la obra se detuvo. La gente se había interesado más, pues, en construir sus propias casas, en buscar su beneficio personal y quizás para olvidar el tiempo vivido en esa tierra extraña, como lo vamos a leer en el libro del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 4. Dios les habló en 2 ocasiones para despertarlos de su apatía. Primero debían reconocer que su vida era infructuosa porque habían desestimado la casa de Dios para ocuparse en sus propias casas. Y los esfuerzos para construir su propio reino no podrían jamás producir frutos permanentes. Después de tomar conciencia de sus problemas, entonces el pueblo debía comprender que Dios aceptaría la obra que fuese capaz de hacer. Lo glorificarían con solo dedicarle aquello que tenían. Y el segundo problema era el desaliento.
Algunos de entre las personas mayores dentro del grupo de los exiliados que habían retornado, por supuesto, ellos habían visto el primer templo construido por Salomón. Cuando ellos eran niños, claro está. Así que ningún edificio, por hermoso que haya sido, podía compararse con la gloria del templo anterior. El desaliento de los mayores pronto influenció a los más jóvenes y a solo un mes de iniciada la obra, ésta cesó. Es decir, ellos dejaron la edificación del templo, pero de nuevo Ageo trae un mensaje dirigido para enfrentarse enérgicamente al desaliento del pueblo. Y la solución consta de dos partes. Una trata del problema inmediato y la otra ofrece una solución a largo plazo. Por el momento es suficiente que el pueblo se esfuerce y trabaje. La otra solución clave para superar el desaliento es hacer saber a los constructores que están edificando un templo para que Dios lo llene con su gloria, de tal manera que éste sobrepasará la antigua gloria del templo de Salomón. Y el último problema que Ageo enfrenta es la de la insatisfacción. Ahora, que la gente está trabajando, esperan recuperar rápidamente los años de inactividad. Entonces el profeta se presenta ante los sacerdotes con una pregunta sobre las cosas limpias e inmundas y su recíproca influencia. Y la respuesta de los sacerdotes es que la inmundicia se contagia, mientras que la santidad no. La lección es obvia. No esperes que la obra de 3 meses compense 16 años de negligencia. Y la siguiente palabra de Dios para el pueblo constituye una sorpresa. Mas desde este día os bendeciré, como lo detalla el capítulo 2 del libro del profeta Ageo, versículo 19. La gente debía comprender que la bendición de Dios no podía ser comprada, sino que era una dádiva gratuita de un Dios misericordioso. Dios ha escogido a Zorobabel como una señal, y esto es como representante de la naturaleza del siervo, la cual tuvo máxima expresión en el más grande hijo de Zorobabel. Recordemos que Jesús Zorobabel pertenece a la línea genealógica de Zorobabel. Y nótese que el nombre Zorobabel en las dos listas genealógicas que aparecen en los evangelios, como es en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 3, lo que indica la más alta y definitiva bendición de Dios que encarna en una persona a la de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, el profeta Ageo lanza un claro llamado a su propio pueblo y que llega hasta nosotros de la necesidad de dedicarse a la tarea asignada por Dios. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos o las inclinaciones egoístas nos aparten de la responsabilidad de esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y el noble carácter de nuestro llamado y la promesa de la presencia de Dios y su Santo Espíritu nos alienta a cumplir esta gran comisión. Entonces, al hacer énfasis en la complementariedad de la función del profeta, el sacerdote, el príncipe y el pueblo, Ageo también demuestra la necesidad de la cooperación a la hora de llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra. Entonces nos damos cuenta cómo esta bendición de este despertar que Dios inyectó a su pueblo causó grandes cambios y trajo grande bendición al pueblo escogido de Dios. Y de verdad que es muy alentador leer este libro, porque sí, efectivamente, todos estamos expuestos a caer en el desaliento, en el desánimo, las voces que nos susurran que no podemos, que es imposible realizarlo. Y ahí está el Señor, usando sus instrumentos para recordar que Él es el que nos envió, y si Él nos ha enviado, y si Él nos ha capacitado con su Espíritu Santo, resta de nosotros entonces disponer nuestras manos a la obra y hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas para beneficio y bendición de su pueblo. Entonces esto abarca
momentos cruciales en el fortalecimiento y el crecimiento del pueblo del Señor, y más aún declara y asoma los destellos de que en este templo será mayor la gloria que en el anterior, porque precisamente en este templo se presentará nuestro amado Hijo de Dios. Entonces, vamos a disfrutar estos dos capítulos preciosos que nos narran situaciones que no estamos exentos de atravesar, pero que en todo podemos ver la majestad y la gloria de Dios si a Él le servimos con la plenitud de corazón. Escuchemos el capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová, por mano del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y encerráis poco. Coméis, y no os hartáis. Bebéis, y no os saciáis. Os vestís, y no os calentáis. Y el que anda a jornal, recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, notamos aquí, ¿verdad?, la indiferencia que se echa de ver en los exiliados. Imagínense, varias décadas, muchos partieron de Jerusalén siendo unos niños, tenían memoria quizás de lo que habían visto o cómo había sido destruida su ciudad. Haber sido deportado, haber vivido cierto tiempo en tierras extrañas y retornar y encontrar todo en miseria, todo en ruina, todo escombro. Las puertas de madera de los muros de Jerusalén vuelta ceniza, todo estaba destruido. Y llegar a esa condición, y muchos, ¿verdad?, que habían visto la majestad del templo de Dios
hecha por Salomón, pues tendrían ese pesar, ese desaliento, ese desánimo. No estamos exentos de suceder, de pasar por esas situaciones. Totalmente estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, aquí interviene de una manera especial la poderosa mano de Dios, obrando a beneficio de esta generación que retornaba después de tantos años de exilio, después de haber pasado procesos de disciplina, porque a través de la palabra de Dios, por boca de los profetas, nos damos cuenta que Dios envió toda esta situación como resultado de la desobediencia de su pueblo, y por amar Dios a su pueblo no los destruyó del todo. Como decía el profeta Isaías, si el Señor no hubiese tenido de nosotros misericordia, hubiésemos pasado a ser como Sodoma y como Gomorra, pero ha dejado un pequeño remanente. Y este remanente entonces se le permite retornar a la tierra, ya por orden del rey, y el Señor entonces entrega palabra por boca del profeta Ageo a Zorobabel, quien es hijo de Salatiel, quien estaba ejerciendo como gobernador de Judá, y a Josué, el hijo de Josadac, que estaba encargado o tenía la túnica sacerdotal, y le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Fíjense según la poca capacidad humana, pero el Señor dice, el tiempo de la casa de Jehová ha sido reedificada. Es decir, no, todavía no ha llegado el tiempo, como quien dice, sigamos de mano cruzada. Vamos a esperar que llegue ese tiempo, porque muchas veces pensamos que el Señor nos manda y ya tenemos todo ahí alineado, los materiales, el personal, y no, muchas veces no es así. El Señor quiere ver qué tan dispuesto estás en someter tu voluntad para ser instrumento usado por la poderosa mano de Dios. Entonces, el mensaje viene del Señor, por supuesto, por medio de Ageo a Zorobabel, quien estaba ejerciendo como gobernador, y a Josué, quien estaría entonces encargado en la parte espiritual como sacerdote, y está dirigido también a todo el pueblo, y llama a una colaboración entre el liderazgo profético y el sacerdocio de este pueblo. Tenemos entonces que tenía esa unión entre el liderazgo político, el sacerdocio y el liderazgo profético. Fíjense el ensamble de estas tres autoridades, teniendo en cuenta de que la voluntad de Dios siempre será cumplido en su pueblo. Entonces, la designación favorita de Ageo cuando se refiere a Dios es Jehová de los ejércitos, y que aparece 14 veces en este breve libro. En solamente estos 2 capítulos, Ageo define a Jehová como Jehová de los ejércitos. Solamente 14 veces se nombra en estos 2 capítulos, porque puede que se trate de ejércitos de los ángeles, o de estrellas, o de los ejércitos de Israel. Abarcan mucho esta terminología, esta definición hacia Jehová. Y se usa por el profeta para destacar la grandeza y el poder de Dios, y este pueblo dice, así queda preparado el escenario para presentar la disputa de Dios contra el pueblo de Jerusalén. El Señor les censura a ellos que tenían esas casas aterzonadas. El pueblo, aunque negligente en la construcción del templo, pues sí se preocupó por embellecer sus propias casas. Las cubrió de paredes con costosos paneles, como en el templo de Salomón, donde todo era de cedro y ninguna piedra se veía. Pues hubo esa delicadeza, porque cada quien que retornó estuviese a gusto en su pedacito de tierra que había recuperado. Sin embargo, el Señor le dice, meditad bien sobre vuestros caminos, llama a la reflexión. Y esto de meditar en vuestros corazones, esto no hay excusas para no terminar el templo. Es por ello que se anuncia el juicio de Dios. Es necesario. Mire, aparentemente el pueblo invocaba los problemas de la pobreza. Esas eran las excusas que el pueblo alegaba. Los problemas de la pobreza, el hambre, la escasez, la devaluación de la moneda, y bueno, habían tantas excusas que ellos ponían
para no echar mano a la construcción del templo. No tenían recursos. Así que, en pocas palabras, si no hay recursos como esos recursos que tenía Salomón, quien había construido este majestuoso templo, pues imposible que nosotros lo podamos hacer. Entonces, el Señor los llama, les anuncia el juicio, pues ellos, como no tenían los recursos, quien había construido el templo utilizando cedros del Líbano y el oro de Ofir, pues el pueblo podía, ellos no pensaban que podían construirlo con materiales sencillos, corrientes, lo que tuvieran a mano, no, según ellos, pero sí se habían preocupado por tener sus casas bien enmaderadas, bien cubiertas y bien fortalecidas. Entonces, nos damos cuenta de esta manera que el Señor los censura fuertemente. Les dice, mire, ustedes suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, porque en ella pondré mi voluntad y allí seré glorificado. Así lo prometió Jehová. Ustedes buscan mucho, hallan poco y encerráis en casa y yo lo voy a disipar en un soplo. Ustedes están guardando para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes pues corre a su propia casa. Cada uno de ustedes está buscando su propio beneficio y no es ese el llamado que Dios les había dado a su pueblo. Por eso le dice el Señor, ustedes están buscando mucho y no hallan. ¿Saben por qué? Porque ustedes han corrido a buscar sus beneficios, pero no han sido diligentes en edificar la casa del Señor. Por esa razón, por esa mezquindad manifestada en el corazón de ellos, del cielo se detuvo la lluvia y la tierra no produjo esos frutos que ellos esperaban recibir. ¿Por qué? Porque eran negligentes, fueron negligentes en la construcción y en la edificación de la casa de Jehová. Y el Señor les dice acá, yo llamé a sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que esta tierra produce, yo lo llamé a escasez. Todo la de las bestias, todo el trabajo de sus manos, yo lo limité a causa de su negligencia. Entonces, la misma naturaleza reflejaba el juicio divino cuando se ignora la voluntad de Dios. Entonces, la demanda es que esto fue oído por Zorobabel y por Josué, el sumo sacerdote, y por todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado el Señor entonces a pronunciar estas palabras sobre el pueblo, y algo hermoso sucedió. Y esto es el resultado cuando nuestro oído se acerca a escuchar la dulce palabra del Señor. Una vez que el profeta emite el mensaje de Jehová, toca los corazones de este pueblo, de sus líderes religiosos, de sus líderes políticos, y está allí la sujeción de ese profeta diligente en entregar el mensaje. Hubo algo maravilloso, por eso que es lindo este libro, porque el pueblo de Dios temió delante de Dios. Es decir, esto, a diferencia del mensaje que entregaba el profeta Jeremías, que entregaba el profeta Miqueas, que el pueblo fue indiferente, pero hubo algo que tocó fibra y ellos temieron y aceptaron la corrección de parte del Señor. Entonces, esto dio resultados gloriosos, majestuosos. De verdad, fue un mover precioso que despertó en el pueblo, en sus líderes, la necesidad efectivamente de corregir esa indiferencia, de corregir esa apatía y de buscar, como dice primeramente, restaurar lo divino, ese lugar de adoración, buscar el respaldo del cielo. Recordemos que ya aquí, una vez que se construye el templo, el arca del pacto no estaba. El arca del pacto ya había desaparecido. Muchos se creen que el arca del pacto fue escondido
fue escondida. Algunos argumentan que fue el mismo profeta Jeremías quien escondió el arca de la alianza, del pacto de Jehová. Pero la Biblia no nos detalla. Lo que sí sabemos es que en el segundo templo, el arca del pacto que se había construido cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dirigido por Moisés, y que había sido diseñado conforme al modelo que Jehová le había mostrado a Moisés en el monte, lo que sí se sabe es que ya en este segundo templo el arca no estaba presente. Pero sí tenemos la certeza de que la presencia de Dios seguía asistiendo a su pueblo en el tiempo que se dejó guiar por Dios. Entonces, Ageo fue enviado por Jehová, por supuesto, y él habló por el mandato que recibió del Señor y le dijo, mire, el Señor se le manifiesta al profeta y le manda a pronunciar las siguientes palabras preciosas, hermosas, motivadoras. Y el Señor le manda a decir, diles que yo estoy con ustedes, dice Jehová. Entonces, aquí podemos recordar como lo que dice el Salmo, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Como lo dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto es maravilloso lo que podemos encontrar en este libro. Entonces nos damos cuenta la majestuosa presencia de Dios. Imagínense que el Señor le diga a su pueblo, no se preocupen, si yo estoy con ustedes. Qué palabras más motivadoras. ¿Qué más necesitamos que la presencia del Señor? Entonces, por supuesto, el mensaje del profeta se complementa con esa intervención directa de Dios y eso despertó en los corazones dormidos y renovó, por supuesto, los deseos de todos, porque esto fue algo mancomunado, hacer la voluntad de Dios. Y el resultado fue que los constructores reiniciaron la obra con gran energía. Imagínense, Dios proveyendo y Dios prometiendo y Dios cumpliendo, porque esto es algo así maravilloso. Dios envía, promete, cumple con todo lo que, ese despertar que hubo de una manera, eso fue al unísono, todos, eso fue algo hermoso. Por eso yo cuando recuerdo los días del avivamiento a partir del año 2015, en agosto de esa conferencia, que recuerdo que recibieron 59 esperantes de los 120 que hubo, yo sentí que estaba viviendo en épocas de Ageo. De verdad que eso fue algo maravilloso. Y yo le decía a mis hermanos, yo no sé, pero yo me siento que estamos en el tiempo de Ageo, cuando el Señor despertó ese querer, ese estar a cuenta con Dios, ese para luego estar de ahorita, es la oportunidad que Dios me está dando de renovar mis votos. Llegamos a ver hermanos que tenían más de 20 años alejados del camino de Dios, pero fue un mover glorioso de los 4 puntos cardinales. Podemos decir que esto fue precioso. Y yo sentí esto, este tiempo de Ageo se vivió en el pueblo en esos años. Recuerdo que el apóstol mencionó que habían en esos escasos 2 años, 3 años, un aproximado de 3,000 ungidos, y esto fue majestuoso, de verdad. Qué lindos tiempos, y pudiéramos nosotros mantener ese ambiente, ¿verdad?, de avivamiento, de gozo perenne en nuestras vidas, que el Señor despierte ese sentir en los líderes, porque aquí nos habla la palabra de Dios que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y todos unánimes llegaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, así como el Señor lo había prometido. Entonces, en el día 24 del mes sexto pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje de Ageo y la reanudación de las obras de construcción del templo. En breves instantes, el Señor transformó esa apatía en diligencia viva, en diligencia por hacer cumplir
la voluntad de Dios en la vida de su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué sentir, qué hermoso es estar en estos ambientes, en este mover, que Dios despierta en nosotros ese sentir y basta de nosotros mantener esa llama ardiendo en nuestros corazones. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Libro de Ageo, capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos, y la tierra, y la mar, y la seca. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A 24 del 9º mes, en el 2º año de Darío, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, u otra cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, poned vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo, dice Jehová. Antes que fuesen estas cosas, venían al montón de 20 hanegas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros del lagar, y había 20. Os herí con viento solano, y con tizoncillo, y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis en mí, dice Jehová. Pues poned ahora vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento al templo de Jehová, poned vuestro corazón. ¿Aún no está la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva ha todavía florecido, mas desde aqueste día daré bendición. Y fue segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las gentes, y trastornaré el carro, y los que en él suben, y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos montan, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, dice Jehová, y ponerte he como anillo de sellar, porque yo te escogí,
dice Jehová de los ejércitos. Bueno, disfrutamos de este hermoso libro, la gloria venidera de la casa de Dios. Fíjense cómo Dios revela a su pueblo los planes maravillosos que Él tiene para su amado pueblo. Y bueno, el segundo mensaje de Ageo es: esfuérzate y trabajad. Esto se produjo aproximadamente 2 meses después del primer mensaje, ¿verdad? Y en un mes tras haber comenzado la construcción del templo. Y esto es notorio. El Señor conoce nuestras debilidades y sabe que somos carentes, somos próximos a olvidar los propósitos, y Dios envía entonces a sus instrumentos y les da ese recado divino que permite que haya ese sentir, ese despertar, y eso se produce en el corazón que está dispuesto a abrazar la palabra de Dios, porque hemos visto en casos anteriores que el pueblo se le enviaba el mensaje del cielo y era indiferente, apático a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, aquí vemos una generación sufrida de un exilio y que al escuchar a la reprensión de Dios, a la corrección de Dios, corre diligentemente a hacer la voluntad de Dios, y Dios en su amor les dice: yo estoy con ustedes. Y ese sentir se hizo de una manera orquestada, trajo bendición al pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor dice: haya visto en esta casa esa gloria primero, se hace referencia al templo de Salomón. Algunos de los mayores entre el pueblo fueron muchos niños, ¿verdad? Y ellos vieron la caída de Jerusalén. Sin embargo, la promesa del Espíritu Santo fue confirmada aquí a través de un pacto en los inicios de la historia de Israel, y la promesa continúa siendo cumplida en tanto que el Espíritu de Dios mora aún en medio de los israelitas, los cuales no deben temer, y el Señor hace grandes proezas en medio de su pueblo. Y este pasaje, por supuesto, desde el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, y fíjense cómo este pasaje, ¿verdad?, que se interpreta, nos da a entender cómo el Señor anuncia que vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro amado Salvador. Entonces, este pasaje pues se interpreta mejor a la luz de la intervención final de Dios en la historia y en el excelso día del Señor. De aquí a poco, es decir, esto es una realidad eminente. Y haré temblar a todas las naciones. Alude, por supuesto, al juicio final de Dios ante el arribo del mundo por venir, y llenaré de gloria esta casa. Se refiere en parte a la dedicación del templo de Zorobabel, aunque también anuncia la futura presencia de Dios en los templos humanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y en la tradición judía a esta casa se le llama el segundo templo, siendo el primero el templo de Salomón, y este es el templo que existía en tiempos de Jesús, aunque ampliado y embellecido bajo Herodes. Sobre la importancia de este postrer templo, nos damos cuenta que anuncia la mayor gloria que visitó este templo fue nuestro amado Señor, desde que fue llevado por sus padres al 8º día para ser circuncidado, y allí estaban estos ancianos esperando esa promesa gloriosa que habían recibido por el Espíritu Santo, la indicación de que allí estaría presente el deseado, el Mesías, el Redentor. Entonces, el tercer mensaje de Ageo se halla en el versículo 10, cuando el Señor dice: os bendeciré. Y llega aproximadamente 2 meses después del segundo mensaje, que 3 meses de trabajo en el tiempo no pueden compensar a años de negligencia. Por supuesto, el templo no hace prodigios
La gente debe todavía enmendar sus vidas, es decir, antes de su tercer mensaje de bendición, Ageo les recuerda que la santidad no es transferible. Su intención es explicar que 3 meses de trabajo que ellos hayan tenido allí, las manos trabajando para la construcción del templo, esto no puede compensar estos años de negligencia que ellos pasaron, indiferentes a la causa de Dios, cuando Él le hace esa alusión de que si algo inmundo tocara, algo inmundo toca, va a ser inmundo. Sí, por supuesto va a ser inmundo. Y si algo santo toca, va a ser santo, no. Entonces Él hace esta alegoría, les explica con esta enseñanza. La carne santificada alude a la carne del sacrificio. Entonces, al pedirle al pueblo que mire hacia atrás, Dios destaca lo que representa en bendición poner su propósito primero desde este día en adelante. Y más de este día el Señor dice, palabra de la segura, aún inmerecida provisión de Dios, yo los bendeciré. Y la espada de su hermano dice, enfrentará entre sí a quienes se oponen a su pueblo, de manera que terminen destruyéndose pues mutuamente. Y nos hace referencia en el versículo 23 del anillo de desechar, y este artículo especial de especial valor para su poseedor, pues el nombre de Zorobabel quedará grabado como una señal para que todos vean el tratamiento especial del cual Dios le hizo objeto. Y este aparece en las genealogías, por supuesto, de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Cuando nos hace referencia a la palabra de Dios al templo, este santuario, este palacio, este edificio lleno de esplendor y belleza, es una construcción, un tabernáculo, una ciudadela, una espaciosa edificación real, y este sustantivo aparece, imagínense, 80 veces, y en ocasiones también se traduce como palacio. Bueno, este maravilloso libro nos enseña, nos exhorta a tener fe. Y bueno, la fe es igual para todas las generaciones. Busca primero las cosas de Dios y confía que va a suplir la necesidad de la vida. La gloria de toda obra que nos propongamos viene de la presencia de Dios en ella, y el Señor nos llama a dedicarle lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos solamente a Él. Entonces, haz de la obra de Dios una prioridad, tanto lo que se refiere a tu tiempo como a tu dinero. Y comprende, por supuesto, que en la presencia de Jesús reside la gloria. Y eso era precisamente la gloria mayor que ocuparía este templo. Y hay que decidir, creer y reconocer de que cuando nosotros renunciamos a las ambiciones egoístas y a la agenda personal para concentrarnos en hacer avanzar el reino de Dios, Él nos va a bendecir con este fin que ha despertado en nuestro corazón. Entonces, es maravilloso este precioso libro que encierra verdades reveladas que aún en nuestros tiempos hacen gran impacto. Bueno, vamos entonces a tener un corte de himno mientras pasamos al siguiente libro. Vamos a escuchar entonces este precioso himno. Sabia petición, que el Señor aumente su mover en nuestras vidas. Bueno, vamos entonces a pasar ya inmediatamente al libro del profeta Zacarías, quien es contemporáneo con el profeta Ageo, pues son profetas post-exílicos, es decir, su ministerio entra en función después de haber culminado el exilio. Recordemos que encontramos profetas pre-exílicos antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Bueno, tenemos entonces en este orden que Ageo y Zacarías pasan a ser profetas que el Señor llama a ministrar a su pueblo después de haber retornado su remanente al pueblo de Judá. Y el autor, por supuesto, del libro de Zacarías es el mismo nombre del profeta, Zacarías, y la fecha que data de este libro está
entre los 520 a 475 antes de Cristo. Por eso hay tanta relación entre Ageo y Zacarías, pues son contemporáneos. Y el tema principal que se toca en este libro es que el Señor recuerda a Sión, Jerusalén, el día del Señor, ese día. En este libro tenemos 14 capítulos, es el libro con más capítulos de lo que llamamos libros de los profetas menores. Y por supuesto, el autor es Zacarías. Su nombre significa de quien Jehová tiene memoria. Qué hermoso, ¿verdad? El significado de Zacarías. Y fue uno de los profetas post-exílico y contemporáneo con Ageo, así como éste recibió el llamado a alentar a los judíos para que completaran la tarea de reconstruir el templo. Así como hijo de Berequías y nieto de Ido, descendía de una de las familias sacerdotales de la tribu de Leví, y estamos en presencia de uno de los profetas más mesiánicos del Antiguo Testamento, que ofrece verificables referencias sobre la venida de nuestro amado Mesías. El ministerio profético de Zacarías pues comenzó en el año 520 antes de Cristo, 2 meses después que Ageo había completado el suyo. Y la visión de los primeros capítulos la recibió el profeta aparentemente cuando aún era un jovencito. Los capítulos 7 y 8 pertenecen al año 518 antes de Cristo, 2 años más tarde, y la referencia a Grecia en el capítulo 9, versículo 13, parece indicar que los capítulos 9 y 14 se escribieron después del 480 antes de Cristo, cuando esta nación reemplazó a Persia como la gran potencia mundial. Las profecías que contienen el libro de Zacarías fueron redactadas entonces entre el año 520 y el año 475 antes de Cristo. Aquí notamos que los exiliados retornan a su hogar en el año 536 a.C. bajo el edicto, por supuesto, de Ciro el Grande. Recordemos cómo el profeta Isaías hizo mención de esta verdad 100 años antes de esto. Muchísimo tiempo, y lo llamó con nombre y todo, y esto es sorprendente, pero a los que tenemos fe sabemos que Dios sabe el futuro y anunció por boca de sus profetas los que tendrían parte en este retorno del exilio. Y por supuesto encabezado por el rey Ciro. Y ellos estaban entre los cautivos judíos más pobres. Unos 50,000 regresaron a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel y de Josué. Rápidamente reedificaron el altar e iniciaron la construcción del templo. Sin embargo, recordemos, pronto se dejó de sentir ese compromiso de ir avanzando en la construcción del templo, y se apoderó del pueblo la apatía debido a la oposición de sus vecinos samaritanos, quienes consiguieron una orden del rey de Persia para detener las labores. Y recordamos que esto se llevó a cabo y lo detalla el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Durante cerca de 12 años, la construcción había sido obstaculizada por el desaliento y la preocupación con otros objetivos. Zacarías y Ageo urgieron al pueblo a regresar al Señor y a su propósito de restaurar el arruinado templo. Zacarías alentó al pueblo de Dios, anunciándole el día cuando el Mesías reinará desde un templo restaurado en una ciudad restaurada. El libro de Zacarías comienza con un enérgico mensaje del Señor pidiéndole al pueblo que se arrepienta y retorne a su Dios. El libro está repleto con referencias de Zacarías a la palabra del Señor. Este profeta no transmite su propio mensaje, sino que comunica fielmente el mensaje que Dios le ha dado, y se llama a la gente a que se arrepienta de su letargo y termine la tarea inconclusa. Luego Dios da seguridad al pueblo de su amor y cuidados en una serie de 8 visiones. La visión del hombre y los caballos recuerda al pueblo el cuidado vigilante de Dios. La visión de los 4 cuernos y 4 carpinteros alude al juicio de Dios, primero sobre Judá y después sobre sus enemigos. Y en la visión del hombre con el cordel de medir aparece una referencia apocalíptica
a la bella y pacífica ciudad de Dios. Josué, el sumo sacerdote, representa la limpieza del pecado. La magnífica visión del candelabro de oro, alimentado por los 2 olivos, es un mensaje a Zorobabel en el sentido de que los propósitos de Dios solo pueden ser cumplidos por el Espíritu. Y el rollo que vuela emite un pronunciamiento contra los que roban y juran en falso. La visión de la mujer sentada en medio de la efa alude a la santidad de Dios y a la limpieza del pecado. La visión de los 4 carros describe el soberano control de Dios sobre la tierra, y las visiones están seguidas por una escena en la que Josué es coronado como rey y sacerdote, y se trata de un magnífico símbolo de la venida del Mesías. En los capítulos 7 y 8, Dios aprovecha una pregunta sobre el ayuno para reforzar su mandato de justicia y rectitud, el cual debe anteponerse a las formalidades religiosas. Los capítulos 9 al 14 tienen un carácter escatológico, el estudio de los tiempos postreros. Sión es restaurada e irradia la gloria del rey que la gobierna. 2 mensajes proféticos sobresalen acá. La primera profecía está en el capítulo 9 al 11. Dios librará a su pueblo. Y la prosperidad del pueblo de Dios en el capítulo 10 se encuentra relatada. Será restaurada. Y el pastor de Israel será inicialmente rechazado, lo cual traerá gran desolación, como lo detalla el capítulo 11. La segunda profecía está en los capítulos del 12 al 14. Otra vez Dios libra a su pueblo, mientras éste se aflige por aquel al que traspasaron. Una fuente se abre entonces para limpiar del pecado y la impureza. Y por último, el Señor reinará sobre todas las naciones desde una Sión restaurada. Entonces nos damos cuenta cómo el capítulo inicia con un llamado al arrepentimiento. Vamos entonces a dar paso al libro del profeta Zacarías. Tenemos entonces este hermoso libro que es de suma relevancia, pues es uno de los libros que más contiene detalles sobre Jesucristo. ¿Notaron eso? Así que, y nos damos cuenta porque hay tanta conexión de lo que se profetiza acá, tiene mucha conexión con el Nuevo Testamento. Así que vamos a darle paso entonces al capítulo 1 del libro del profeta Zacarías. Escuchemos. Zacarías capítulo 1. En el mes 8, en el año 2 de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Enojóse Jehová con ira contra vuestros padres. Les dirás pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron, ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Empero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos bermejos, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío?
Y díjome el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consolatorias a aquel ángel que hablaba conmigo. Y díjome el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé a Jerusalén y a Sión con gran celo, y con grande enojo estoy airado contra las gentes que están reposadas, porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron para el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he tornado a Jerusalén con miseraciones, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aún serán ensanchadas mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y respondióme: Estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Mostróme luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y respondióme diciendo: Estos son los cuernos que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las gentes que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para aventarla. Bueno, iniciamos entonces con la lectura de este libro profético y el Señor llama al arrepentimiento, da la fecha, ¿verdad? Y comienza el Señor a recordarle a su pueblo el juicio que vino sobre sus padres precisamente en el año 586 a.C., cuando permitió que Nabucodonosor derrotara al rey Sedequías, y como resultado de esta destrucción llegó el caos, la destrucción total de la ciudad y el templo y la deportación de muchos judíos a Babilonia. ¿Se han dado cuenta? No sé si ustedes han meditado un poco, pero cuántas veces el pueblo judío ha sido deportado. Tremendo, ¿verdad? Aún en nuestros tiempos, estamos hablando de la Segunda Guerra. Eso comenzó el 1 de septiembre del año 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Notamos cómo los judíos fueron deportados, sacados de muchos países de Europa para ser incinerados, para morir de una manera trágica. Y estas cosas que uno medita y se da cuenta cómo de una manera Dios disciplina a su pueblo de una manera bien, pero bien dura, y uno verá y dirá: bueno, pero Dios, ¿por qué permite tanta crueldad? Dios es un Dios justo, y si nosotros descansamos en esa justicia, no lo vamos a ver a Él como el dictador, como el tirano. Dios promete, Dios es un caballero, y lo que Él promete, Él lo cumple. Él prometió a su pueblo muchas bendiciones. De hecho, su pueblo fue lleno, alcanzó mucha bendición en riqueza, en poder, en sabiduría, eso hubo, pero también prometió disciplinarlos si ellos no caminaban conforme a la ley. Y es cierto, de verdad, notamos cómo a través de los años las historias nos comprueban la existencia de Dios a través de su pueblo Israel. Y esto nos debe hacer a nosotros reconocer el dominio de Dios. Dios es fuerte y es celoso. Y en este libro, pues, el Señor les recuerda a ellos todo lo que había pasado a consecuencia de su perverso corazón, porque ellos se habían apartado de Dios. Y Dios
tiene palabra, Dios es un caballero y de verdad muchas veces nos encontramos en situaciones que las personas actualmente dicen, no, Dios ni hace ni deshace, así como leíamos ayer en el libro del profeta Sofonías, no, Dios ni hará bien ni hará mal, está indiferente, y no es así. Muchas veces piensan que el silencio de Dios se interpreta como negligencia de Dios, y no es así. Dios es santo, es justo, es sabio, y Él en su tiempo, de su saber, de su sabiduría, hará, actuará, ejecutará. Entonces Dios les recuerda pues el resultado que tuvieron por su desobediencia y esa deportación que les permitió llegar a Babilonia como resultado de su maldad. Nos damos cuenta que el Señor le ordena al profeta Zacarías y le dice, diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y ese llamado a la reconciliación. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, que yo me volveré a vosotros. Así ha dicho el Señor. Fíjense el término de los ejércitos acá. En este libro, también muy usado, dijimos que se pronuncia 14 veces en el libro del profeta Ageo, y en el libro del profeta Zacarías, que contiene 14 capítulos, se pronuncia nada más y nada menos que 53 veces. Y esto hace referencia, por supuesto, al hecho de que Dios es el Señor de todos los ejércitos del universo, tanto espiritual como material. Entonces, fíjense la grandeza de Dios al mostrarle al profeta estas visiones. Fueron 8 visiones que fueron recibidas a los 24 días del mes 11, que viene siendo el mes de Sebat, en el año segundo del rey Darío, rey de Persia. De acuerdo con esto, pues, la mayoría de los especialistas modernos echan las visiones al calendario nuestro como al 15 de febrero del año 520 a.C. El más importante mensaje de esta primera visión es que Dios se dispone a ayudar a los israelitas regresándolos del exilio y a restaurar el templo y las ciudades. Y entonces se trata de un mensaje de consuelo, de aliento, que ofrece protección divina a un pueblo que ha estado esperando un largo tiempo. Imagínense, 70 años nos dice en este capítulo, para que Dios levante su juicio y lo haga prosperar. Es decir, esa disciplina sea levantada y Dios cumple las promesas que había dado al profeta Jeremías de esos 70 años. Después que la tierra descansara esos 70 años, vendría entonces la restauración. Se hace mención en el Señor mío, en el versículo 9. Entonces dijo, después que el profeta vio estas visiones, el profeta responde, Dios mío, y es un título de respeto, por supuesto, que utiliza aquí para dirigirse al ángel que no se identifica quién era el que estaba entregando estas visiones. Dios, por supuesto, protege amorosamente al pueblo del pacto. Quienes quiera que dañe al pueblo de Dios, toca a la niña de sus ojos. Recordemos. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén. Nos damos cuenta pues que algunos comentaristas creen que los 4 cuernos de esta segunda visión son los 4 reinos descritos en el libro de Daniel y probablemente deben ser vistos en sentido amplio como cualquiera de las naciones que desde los 4 puntos cardinales dispersaron a Israel y a Judá, actuando más allá del propósito divino de castigar a Judá. Y eso también es entonces un mensaje de consuelo. Las visiones de Zacarías se pueden notar así, pese a los significados históricos para todos los tiempos, está enmarcado en que Dios salvará a su pueblo y juzgará a los impíos. ¿Cómo se van compartiendo las visiones según su significado? Bueno, los jinetes entre los mirtos, eso significa pues que el Señor tendrá de nuevo misericordia de Jerusalén. Los 4 cuernos y los 4 carpinteros, los que dispersaron a Judá, serán castigados. El varón con el cordel de medir, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, nos anuncia que Dios protegerá a Jerusalén
como un muro de fuego. Así que vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 2 para seguir viendo, escuchando las visiones que el Señor le mostró a este profeta. Zacarías capítulo 2. Alcé después mis ojos, y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y díjele, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y díjole, corre, habla a este mozo diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Huid de la tierra del alquilón, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada. Bueno, tenemos entonces la visión del cordel de medir, que como habíamos dicho, pues, es lo que representa, pues, que Dios siempre protegerá a Jerusalén con un muro de fuego, como lo detallan los versículos 3 al 5. Dice así, la tercera visión es una elaboración adicional a la visión que se muestra en el capítulo 1, aunque muchos de los detalles sean ambiguos. Su intento está claro. Jerusalén será reconstruida. Zacarías se refiere en primer lugar a la Jerusalén post-exílica. Sin embargo, en sentido amplio apunta hacia la futura y magnífica nueva Jerusalén del mundo por venir. Tras la gloria me enviará, y evidentemente hay una referencia al Mesías enviado por Dios como el Señor de la gloria. Y tocar la niña de sus ojos significa meter un dedo en la pupila. Cualquiera que acose al pueblo escogido está cometiendo un asalto blasfemo contra el propio Dios, pues es su propiedad, su pueblo. Y en el versículo 11, donde nos revela que se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Este versículo nos alienta en la obra de la evangelización mundial. Lejos de ser el Dios tribal de los hebreos, como algunos alegan, Dios es el Señor de todas las naciones, así como lo anunció nuestro amado Salvador cuando dice que vayáis por todo el mundo y predicad mi evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Fíjense cómo hay conexión con los evangelios, con estos libros del Antiguo Testamento. Así también como el Señor ordenó a sus discípulos que me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, abarca la misericordia de Dios toda la tierra. No está solamente la gracia derramada sobre un pequeño grupo. El Señor es amoroso y el Señor anhela que nosotros estemos a cuenta con Dios. Fíjense que en aquel día, ese día de misericordia, ese día final, nos acerca cada día más a buscar la herencia del Señor, porque Jehová poseerá a Judá, que es su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén.
Recordemos esa porción, esa parte, esa herencia, ese lote que nos detalla de la propiedad de nuestro amado Dios. Entonces, esta referencia, por supuesto, nos indica que Judá es la porción de Jehová, esa herencia, ese pueblo en la tierra santa. Y también nos dice en el último versículo, calle toda carne delante de Jehová. ¿Por qué? Porque se ha levantado de su santa morada. Y nos hace conexión directa con Habacuc 2:20, por supuesto, al hacer la reverencia debida y el reconocimiento pleno de que es el Señor quien está dirigiendo la historia y el final de la humanidad. Ante Él, nuestra reverencia, nuestro respeto y sobre todo nuestra entrega total y absoluta a hacer cumplir su voluntad. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de los 4 capítulos de este día.